Ahí está. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Quinto y sexto grado, ¿cómo está? Espero que estén bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy porque ya son las 11 y yo los invité para que hoy estuviesen sentaditos escuchando la historia del 25 de mayo de 1810, una fecha muy importante para la historia de nuestro país. Pero antes de comenzar a hablar de lo que pasó el 25 de mayo, tenemos que irnos al año 1808, ¿sí? 1808, y ver lo que sucedía en Europa, en dos países de Europa. Nos vamos a centrar en lo que pasaba en España, ¿sí? España estaba gobernada por el rey Fernando VII, pero también tenemos que ver lo que pasaba en Francia. En Francia estaba gobernada por un emperador que era Napoleón Bonaparte, un emperador muy ambicioso que quería conquistar o apoderarse, ¿sí?, de España, porque España tenía sus colonias en América, ¿sí? ¿Qué hace Napoleón? En el año 1808 entra por la fuerza a España, invade a España, toma prisionero al rey Fernando VII y pone en su lugar, en el lugar del rey Fernando, pone a su hermano José Bonaparte. A José Bonaparte, ¿saben cómo le decían de sobrenombre? Le decían Pepe, ¿sí? Así que pone a su hermano Pepe Bonaparte como rey de España. Cuando los españoles se enteran de esto, obviamente que estaban en total desacuerdo, no aceptaron la autoridad del rey Bonaparte y comienzan a formar juntas de gobierno. Esto es lo que sucedía en España por el año 1808. En 1810, ¿sí?, todas estas noticias comienzan a llegar a Buenos Aires, que era la capital del virreinato del Río de la Plata. Pero eran como comentarios, ¿sí?, que circulaban por las calles, pero no había ninguna confirmación de que esto realmente era lo que estaba sucediendo en España. Pero un 14 de mayo de 1810 llega al puerto de Buenos Aires una fragata inglesa que traía periódicos, documentos con las noticias del cautiverio o de la prisión del rey Fernando VII. Entonces, de esta manera se confirma la noticia en Buenos Aires. Y aquí comienza como a gestarse la Revolución de Mayo. Los criollos de Buenos Aires, enterados y ya con la confirmación de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo en España, del cautiverio del rey Fernando, se empezaron a preguntar si el rey está preso, si el rey ya no está gobernando. ¿En nombre de quién gobierna el virrey aquí en Buenos Aires? El virreinato. Y tenían toda la razón del mundo, ¿sí? El virrey era la persona que representaba al rey en América. Y si el rey ya no existía, no estaba gobernando, entonces ¿en nombre de quién gobernaba ese virrey? En ese momento, el virrey de Buenos Aires, el virrey que estaba en Buenos Aires, era Cisneros. Cisneros, al ver que estos criollos comenzaron a reunirse a escondidas, ¿sí?, se reunían de manera escondida en casas de familia para ver
cómo seguía esta situación y ver qué se podía hacer ante esto, empezó como a abrir el ojo y llamó a los jefes militares, ¿sí?, de la milicia, para pedirles que en caso de una rebelión, ¿sí?, en caso de que el pueblo saliera a la calle a pedir la destitución del virrey, la milicia lo apoyara. ¿Qué sucede? Los jefes militares le dicen que ellos no lo van a apoyar, porque ellos también estaban de acuerdo con lo que querían los criollos, que él dejara de gobernar, ¿sí?, dejara su cargo. Es así como se reúne Cisneros con los criollos más destacados de Buenos Aires, entre ellos estaban Castelli, Belgrano, ¿sí?, se reúne y les dice que él sentía que lo habían dejado solo, que no tenía el apoyo de los militares, de la milicia, que no tenía el apoyo del pueblo y que ellos hicieran lo que quisieran. Entonces los criollos le dicen que pida, que le exigieron a él que pidiera o que convocara a un cabildo abierto, ¿sí?, para decidir cómo seguíamos. Pero ¿qué hace Cisneros? Cisneros les dijo que sí, que él iba a convocar a un cabildo abierto, pero los días pasaban y la reunión en el cabildo no se hacía, no convocaba, no repartía las invitaciones a las familias más destacadas, a los varones de las familias más destacadas, para hacer esta reunión. Entonces, el día 21 de mayo, que justo era un lunes, un grupo de revolucionarios, ¿sí?, encabezados por dos jóvenes, también revolucionarios, dos jóvenes que venían desde que habían estado varios tiempos en Europa y habían llegado a Buenos Aires y habían estudiado en Europa, que venían con ideas revolucionarias, que habían visto que en Europa se había esto de la revolución industrial, de la revolución francesa, venían con las ideas de la revolución, de la independencia, de la libertad. Estos dos jóvenes eran French y Beruti, ¿sí? Entonces ellos encabezaron esta manifestación frente al Cabildo, donde estaban en la cabeza ellos dos y un gran número de criollos lo apoyaban. Y empezaron a exigir desde la plaza que se convocara un cabildo abierto. Así que al ver todo esto que pasaba, Cisneros no tuvo otra cosa más que llamar a una reunión en el Cabildo el día 22 de mayo. Ese mismo día, 21 de mayo, se empezaron a repartir las invitaciones, ¿sí? Se repartieron 450 invitaciones y el día 22 de mayo, desde muy temprano, fueron llegando al Cabildo, ¿sí?, los invitados. De estos 450 invitados asistieron 251. Fíjense que hubo una gran diferencia. En la plaza, obviamente, seguían estando el pueblo, los criollos, con French y Beruti, que estaban esperando ansiosos las novedades de la reunión del Cabildo. ¿Y de qué se hablaba en la reunión? Bueno, se hizo la reunión y ¿de qué estaban hablando? ¿Qué discutían? Bueno, la discusión giraba en torno a si el virrey debía seguir en su cargo o no, ¿sí? Eso era, la reunión consistía en eso. ¿Qué hacemos con el virrey? ¿El virrey debe seguir en su cargo o no? Algunos de los asistentes opinaban que mientras hubiera un español en América, ese español debía recibir la obediencia de
de los americanos. Otros, que eran la gran mayoría, decían que si el rey estaba preso, ya no estaba en su poder, en su mando, ya no tenía el poder debía volver al pueblo y no estar en el virrey, ¿sí? El poder no lo debía tener el virrey, sino el pueblo. Y que se debía formar una junta de gobierno que la debía elegir el pueblo a través del voto. Obviamente que el debate cada vez iba siendo más intenso y más acalorado, no había forma de ponerse de acuerdo. Por un lado, los que llevaban, digamos, la batuta de la reunión, uno era Castelli, ¿sí? Que Castelli proponía que el pueblo debía elegir a través del voto, los miembros que iban a ocupar el cargo de la Junta de Gobierno. Por otro lado, estaba Saavedra, que decía que él estaba de acuerdo con que se formara una Junta de Gobierno, pero que a los miembros de la Junta de Gobierno los debía elegir el Cabildo. Como esto no se ponían de acuerdo, hicieron una votación. Votaron, se guardaron los votos, porque ya eran muy tarde, ya era de noche, entonces se guardaron los votos, y el día miércoles, 23 de mayo, por la mañana, muy temprano, se vuelve a reunir el Cabildo, se cuentan los votos, ¿sí?, del día anterior, y el resultado fue que el virrey debía dejar sus funciones y el mando debía recaer en el Cabildo, hasta que se eligiera la Junta de Gobierno. ¿Qué pasa? Esto se le informa al pueblo, el pueblo queda medianamente conforme, digamos, pero acá ocurre algo que fue algo muy raro, digamos, voy a decir así. El jueves 24, sorpresivamente así de la nada, el Cabildo nombra una Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno tenía como presidente a Cisneros y tenía a 4 vocales que eran españoles. Imagínense cuando se dio a conocer esta noticia. El pueblo salió a la calle, salió a la plaza a rechazar esto, no quería saber nada, no era lo que habían acordado, no era lo que ellos querían. Cisneros había dejado de ser virrey y ahora era el presidente de la Junta. No, esto no era así, no querían un español como presidente de la Junta, y mucho menos uno que respondía al rey de España, ¿sí? Porque si bien había dejado su cargo, seguía respondiendo el rey de España. ¿Qué pasa? Mientras esto, los manifestantes seguían en la plaza repudiando esta decisión, durante la noche un grupo de manifestantes junto con French y Beruti van a la casa de Cisneros y con cara de pocos amigos, como quien dice, le piden que renuncie a la presidencia de la Junta, que tome sus cosas y que se vuelva a España. Cisneros primero como que se negó a renunciar, pero como veía que estos chicos no se quedaban conformes con lo que él decía y estaban decididos a hacer cualquier cosa para que él renunciara, tuvo un poquito de miedo, recapacitó un poquito y renunció a su cargo. Entonces, la Junta, esta primera Junta que se había formado, queda disuelta y se convocó nuevamente a un cabildo abierto para el día 25 de mayo. ¿Sí?
Cuenta la historia, los historiadores, que ese 25 de mayo amaneció lloviendo y con mucho frío, ¿sí? Que la temperatura era muy baja, pero que esto no impidió que el pueblo se juntara frente al Cabildo, en la Plaza Mayor, ¿sí? La gente fue, no les importó el frío, no les importó la lluvia, solamente esperaba las decisiones que se tomaran dentro del Cabildo. Y el pueblo, a través de cánticos y demás, presionaba para que tomaran una decisión. Dentro del Cabildo, las discusiones cada vez eran, y los debates cada vez eran más acalorados, más eufóricos, ¿sí? Bueno, casi siendo la tarde, ya casi tardecita, digamos, se tomó una decisión, salen los cabildantes al balcón a anunciar que se había formado la primera junta de gobierno, ¿sí? Y cómo había quedado conformada. La primera junta de gobierno había quedado formada de la siguiente manera. Presidente era Cornelio Saavedra, secretarios eran Juan José Paso y Mariano Moreno, vocales estaban Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateu. Así había sido conformada la primera junta de gobierno. Esto era lo que el pueblo quería oír, ¿sí? Que la junta estaba formada por criollos, ¿sí? Y no por españoles como la primera vez. Cuando se conoce la noticia, el pueblo festeja la formación del primer gobierno patrio y bueno, dicen que los festejos duraron por varios días, los festejos fueron en las zonas rurales, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que todo el mundo festejó esta formación del primer gobierno patrio. Y nosotros aún hoy seguimos, después de 210 años, seguimos recordando esa gesta de mayo, esa revolución de mayo, porque fue una revolución, porque ustedes saben que revolución significa cambios, ¿sí? Un cambio en lo social, en lo económico, en lo político, ¿sí? Fue un verdadero cambio. Fue el primer paso o el puntapié inicial que dimos los argentinos, la sociedad argentina, hacia la independencia. Fue un proceso que llevó varios años porque la independencia la conseguimos recién 6 años después, ¿sí? En 1816. Hubo que pasar varias batallas, ¿sí? Las guerras por la independencia. No fue todo tan fácil. Entonces, hoy seguimos recordando, conmemorando ese día, como ese primer paso, ese empezar a caminar hacia la libertad y hacia la independencia. Por eso nosotros decimos que nuestra historia, la historia de nuestro país, comienza con el 25 de mayo de 1810. Bueno, así es como terminamos este pedazo de historia que seguramente vamos a continuar, porque lo seguimos aprendiendo en la escuela. Pero yo los quiero invitar a que el lunes, que es 25 y se cumplen 210 años de la Revolución, pongamos la bandera argentina en nuestros hogares, en nuestras casas, o hagamos algún dibujo, o llevemos durante esta semana de mayo la escarapela en nuestro pecho, porque es una forma de homenajear a aquellos criollos que dieron ese primer paso hacia la libertad, esa libertad que hoy disfrutamos todos, que hoy podemos disfrutarla gracias a ellos. Entonces los invito a decorar nuestros hogares con algo referido a la fecha. Bueno,
Esto es todo, espero que les haya gustado el relato, yo sé que ya lo conocen, pero esto de no poder estar en clases, en la escuela, viéndonos personalmente, no quería dejar pasar esta fecha y bueno, por eso hicimos esto, ¿sí? Una forma de recordar el 25 de mayo. Bueno chicos, un beso grande, nos vemos pronto y espero que les haya gustado. Mándenme mensajitos por el grupo para saber que me vieron, que no estuve hablando sola acá frente a la pantalla. Así que un beso para todos y nos vemos.